¿Qué es un MVP y qué relación tiene con los riesgos cuando gestionamos un proyecto con Scrum? Hola, soy el profesor Gerardo Cerda Neumann de la comunidad gestionenti.com y quiero compartir contigo en este breve video la respuesta a estas interesantes preguntas. Lo primero que hay que decir que un MVP es la sigla de Producto Mínimo Viable, que la sigla está en inglés y que normalmente se pronuncia MVP. Un MVP es una solución parcial de la problemática que estamos enfrentando. En esta imagen, tomada del estupendo libro Scrum en Ingeniería de Software de Darío Palminio Choi, en su capítulo 5, se nos presenta esta idea como MVP o Producto Mínimo Viable. La idea que se quiere mostrar acá es que se necesita un vehículo para moverse y que el MVP o Producto Mínimo Viable 1 ya resuelve parcialmente la problemática. Es decir, alguien podría moverse ocupando ese objeto, podríamos decir, ese vehículo muy sencillo con dos ruedas. Luego, el MVP 2 ya es un vehículo más armado, en este caso ya tiene algo para sentarse, donde poner los pies. El MVP 3 ya es una primera versión de una especie de bicicleta. El MVP 4 ya es una bicicleta más formada, pero con una estructura no tan útil, y el MVP 5 ya es la bicicleta que se requiere. ¿En qué se traduce esto en nuestra gestión de proyectos con Scrum? Bueno, en entender que cada vez que termine un ciclo, o sea, un sprint, lo que voy a generar es un MVP. Lo hemos llamado incremento, pero es un MVP. Eso significa que el cliente, si quiere, ya lo puede empezar a usar. Ese es el gran desafío, o bueno, uno de los grandes desafíos de la agilidad y específicamente Scrum. Generar en una iteración de 1, 2, 3 o máximo 4 semanas un producto que se pueda utilizar, un MVP, un producto mínimo viable. Quiero llamarle la atención sobre la otra imagen. Si ustedes se fijan, aquí hay una gráfica que muestra funcionalidad versus el tiempo y muestra que se genera un MVP y luego un MMP. Un MMP ya es un producto mínimo que puede salir al mercado. La M de market, mercado. O sea, ya podríamos venderlo en el mercado, si esa fuera la intención del proyecto. Entonces, ¿por qué es importante el concepto de MVP para Scrum? Porque cada vez que termino un ciclo, cada vez que termino un sprint, tengo un producto mínimo viable que ya se puede empezar a usar. Eso significa que está programado, documentado y testeado. Ya se puede empezar a usar. ¿Qué pasa ahora con los riesgos? Bueno, Scrum es una manera, es un marco de trabajo para gestionar proyectos. Y los proyectos tienen riesgos. ¿Qué es un riesgo? Es la probabilidad que ocurra algo que perjudica el proyecto. Y los riesgos se manejan con la mano derecha. ¿Cómo? Primero se identifico todos los riesgos posibles. Segundo, dos cosas. Uno, veo la probabilidad que se concrete. Acuérdense que un riesgo es la probabilidad que ocurra algo que perjudica al proyecto. ¿Cuán probable es? Bajo, medio o alto. Y además, ¿qué efecto produce? Hay riesgos que cuando se concretan no producen mucho efecto. Por ejemplo, el riesgo de que alguien necesite un día para una labor o alguna actividad personal y no venga a trabajar dentro del equipo, o bien se enferme o algo por el estilo. Ese riesgo tiene una probabilidad relativamente alta que se concrete, pero el efecto es muy bajo, porque como trabajamos en equipo, cuando alguien no está, seguimos avanzando y cuando vuelve esa persona se reincorpora y continuamos todos coordinándonos y apoyándonos y de esa manera logrando los objetivos. Así que existen ese tipo de riesgos, pero también hay riesgos que producen grandes daños o grandes consecuencias. Entonces, lo segundo es probabilidad de ocurrencia y también el daño o efecto que produce. Tercero, tenemos constantemente en ejecución planes de mitigación para que el riesgo baje la probabilidad que se concrete. Y cuarto, si el riesgo se concreta, tenemos planes de contingencia. Estos se ejecutan cuando el riesgo ya se concretó, ya es una realidad. ¿Ok? Bien. El último dedo, el último dedo es
que cada cierto tiempo tenemos que revisar si los riesgos aumentaron su probabilidad, disminuyeron o a lo mejor desaparecieron. Ahora, ¿cuántos riesgos hay? Bueno, muchos, pero no tenemos que complicarnos porque hay muchos libros, como por ejemplo el de Ian Somerville, que incluye tan sencillo como esto, tablas de riesgo. Entonces aquí tenemos riesgo de rotación de personal, o sea, que se vaya alguien, cambio administrativo, indisponibilidad de hardware, necesitamos hardware para avanzar y no está disponible, etcétera. Cambio de requerimiento, bueno, eso está dado, tenemos que manejarlo. Demora la especificación, subestimación del tamaño, o sea, en el fondo del esfuerzo. Bajo rendimiento de las herramientas CASE, en que nos estamos apoyando. Cambio tecnológico que nos impacta y competencia de producto, o sea que aparezca un producto de una empresa de la competencia antes al mercado que nosotros. Estos son algunos de los riesgos que pueden existir. Aquí está en qué afecta, en qué repercute, en el proyecto y el producto, etcétera, y una breve descripción. Entonces, ni siquiera tenemos que inventar los riesgos, ya están en tablas que podemos ocupar. ¿Ya? Y por lo tanto, Somerville dice, bueno, la gestión de riesgo es listar los riesgos potenciales, tal como vimos, listar los riesgos prioritarios, o sea, los que más nos pueden dañar, tener planes para evitar el riesgo, o sea, eso sería mitigación, y también de contingencia si el riesgo se concreta, y valorarlo cada cierto tiempo. Y esto es un proceso cíclico que termina cuando se acaba el proyecto. Como ven, el producto mínimo viable es un concepto importante para nosotros cuando gestionamos proyectos con agilidad y con Scrum en particular, y se asocia a él la lógica de gestionar los riesgos para de esa manera ir logrando avanzar en nuestro proyecto y tener lo antes posible valor que entregar a la empresa u organización donde se va a ocupar el software que estamos construyendo y que es parte de la solución. Bien, eso sería lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco la compañía, espero que les resulte de mucha utilidad y recuerden que los expertos de gestión en TI ponemos a tu disposición el conocimiento que requieres para mantenerte actualizado. Muchas gracias y hasta luego.